Un segundo. La reunión se está Ustedes grabando. lo conocen, es el doctor Carlos Ramírez López, la gente lo conoce como el doctor Ley. Hace pocas semanas, ni siquiera semanas, hace pocas horas, él hablaba justamente sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela. 3 días iba a estar aquí por invitación del régimen venezolano. Se iba a reunir con esas autoridades. No se reunió con otras personas porque, como él le dijo a la gente de Provea, y el coordinador nos lo decía hace pocas horas atrás en el programa, eso podía invalidar las declaraciones en la investigación, las declaraciones de las víctimas o los familiares de las víctimas. Aquí tenemos, porque además la noticia más importante que se ha dado en las últimas horas justamente tiene que ver, déjenme buscarlo por acá, voy a leer la de Infobae, un momentico por favor, déjenme ver una cosa, toda la prensa internacional, esta es la noticia en este momento más importante de la prensa internacional, dice así: la Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Ya es un hecho. Durante su visita a Venezuela, el fiscal Karim Khan, quien firmó un memorándum de entendimiento con el dictador chavista, anticipó que avanzará hacia una nueva fase a partir de la pesquisa preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país caribeño. Eso es el titular y subtitular en el caso de Infobae. Y sigue diciendo así: la Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por la violación de los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dijo, no está de acuerdo con esta investigación. Él también lo dijo después del anuncio que hizo el fiscal. Vamos a ver qué significa todo eso y vamos a ver qué va a pasar ahora con el doctor Ley, con Carlos Ramírez. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, Napoleón, fíjate que en verdad esa es la información que está teniendo más repercusión en estos momentos, porque tiene una gran trascendencia. Resulta que nos ha sorprendido el fiscal Khan cuando en plena visita en la cara de Nicolás Maduro le dice: yo le voy a abrir a usted la investigación formal. Recordemos que desde que se inició este procedimiento de una investigación preliminar, han surgido una serie de incidentes que hacían pensar que Maduro no iba a estar comprometido en este tipo de investigación. Recordemos el caso de Fatou Bensouda, que hubo un gran estira y encoge cuando al final ella llegó, con todas las cosas que ocurrieron, llegó a determinar que le parecía que existían elementos suficientes para abrir la investigación formal. Voy a decir muy rápido en qué consiste la investigación formal a diferencia de la preliminar. La preliminar es el filtro, como ha dicho el fiscal Khan, de las denuncias que se hacen contra un mandatario, el filtro. Van a ver si son denuncias serias, si los soportes que se le entregan a la Corte, a la Fiscalía, son serios, son creíbles. Y una vez que y eso lleva su tiempo y una investigación que se llama examen preliminar. Una vez que el fiscal termina de hacer, cuando él considera, mira, ya yo tengo mis resultados de mi examen preliminar, se los entrega a un tribunal de la Corte Penal Internacional, un tribunal de primera instancia que se llama Sala de Cuestiones Preliminares. Esa sala de cuestiones preliminares va a examinar los elementos que le entrega el fiscal para ver si autoriza la segunda fase del procedimiento, que es una investigación formal, criminal ya, es una investigación penal, criminal internacional contra, en este caso, el mandatario Nicolás Maduro y su cadena de mando. Esa investigación formal, en esa investigación formal, Maduro es un indiciado. Es como abren una investigación en un hecho delictivo en un país y señalan a una persona como el autor de ese delito. Eso es
lo que diferencia la investigación preliminar a la investigación formal que se abre, como lo ha hecho en este momento el fiscal Karim Khan. Entonces, el fiscal hizo, Fatou Bensouda no pudo entregar sus conclusiones porque se las boicoteó Tarek William Saab, llevándole, él se dio cuenta, ellos supieron, porque ellos están infiltrados dentro de la Corte Penal Internacional, tienen una gran cantidad de medios para saber qué está pasando allí. Y se dieron cuenta que les venía, que la Fatou Bensouda, a pesar de todos los indicios de que ella estaba comprometida con el régimen, ella al final no pudo, era abrumador los elementos que tenía en las manos y no podía zafarse de eso. Entonces dijo que consideraba suficientes elementos para pedirle a la sala de cuestiones preliminares que abriera la investigación. Eso fue boicoteado por las andanzas de Tarek William Saab y ella no pudo concretar aquella apertura. Entra el fiscal Karim Khan y él dice, bueno, yo voy a tomarme mi tiempo, yo tengo que leer el expediente, ver todos los elementos que hay allí, que se han recogido, para formarme un criterio propio. Yo no puedo ir a firmar una determinación que haya hecho la fiscal anterior. Y así ocurrió. Entonces, hasta este momento, el fiscal ha estado viendo todos los elementos que tiene en la mano y se decidió hacer un viaje a Venezuela. Pasó por Colombia, en donde cerró una investigación preliminar que ya llevaba 17 años, se detuvo en Panamá, una visita de cortesía, y llega a Venezuela y lo recibe con toda la pompa Nicolás Maduro y su tren ejecutivo. Y le dan la bienvenida y lo abrazan y lo llevan a un salón con fotos de Chávez. Maduro está convencido de que ellos lo que están buscando es que esto se alargue. La repetición del caso colombiano, que lograron alargar eso por esos 17 años en esa investigación preliminar. Ese ha sido el plan de Maduro. En primer lugar, el plan era que lo exonerara, pero el plan B era hacerlo, alargarlo hasta lo imposible. Y dentro de ese plan de alargamiento entró en juego una política de simular de que en Venezuela hay un sistema de justicia confiable, que hay tribunales y jueces independientes, igual un aparato de investigación independiente y capaz de hacer las investigaciones, y que en Venezuela existe un sistema democrático para la aplicación del sistema de justicia que no haga necesario la intervención de la Corte Penal Internacional. Como acaban de anunciar, por cierto, que va a suceder en Colombia. Él mismo lo dijo antes de irse de Colombia, que hay un sistema democrático, que funcionan los poderes, que funciona la justicia. Es decir, que el propio Estado colombiano puede no solamente investigar, sino llevar a la justicia y aplicar la justicia a los violadores de los derechos humanos en ese país. Correcto, es lo que se denomina el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional puede entrar a juzgar hechos delictivos en un país cuando la justicia del país no funciona. Eso es simplemente lo que se denomina el principio. Pero si se constata que la justicia en el país funciona, que funciona de manera veraz, eficiente, eficaz, real, entonces la Corte Penal Internacional no tiene que ver en eso. Tengo que entender entonces que con este anuncio dado desde la propia Venezuela por el fiscal de la Corte Penal Internacional, parten de la base y nos están diciendo que en Venezuela la justicia no funciona y es por eso que se va a llevar a juicio en la Corte Penal Internacional directamente. Correcto, no todavía juicio. No todavía juicio. No la estamos investigación. La investigación formal criminal, la determinación del fiscal Khan acogió, evidentemente que acogió lo que había concluido Fatou Bensouda y seguramente él también entre sus actividades reforzó esa apreciación y dijo, en Venezuela no hay un sistema de justicia que impida que nosotros entremos a funcionar. No es que vamos a hacerlo conjuntamente, sino que yo considero que en Venezuela debe abrirse una investigación de la Corte Penal Internacional, porque en Venezuela no hay. Ahora bien, el fiscal fue muy prudente, ¿no?
en Venezuela. Es más, le dijo eso es lo que sabemos, a las ONG, mire, no me puedo reunir con los víctimas, ya expliqué por qué, ¿ok? Y fue muy prudente en seguir el protocolo y no decir absolutamente nada. Es normal que antes de irse diga lo que anuncie oficialmente, lo que anunció, o no es normal, y eso se hace cuando él llega ya a un sitio seguro. Bueno, a mí no me pareció nada normal que en el medio del escenario y delante del imputado, para decirlo de una manera, le diga yo te voy a abrir. Eso, él le dijo, mira, yo te voy a abrir una investigación penal a ti. Eso fue lo que hizo. En otras palabras, en su cara. No esperó irse a su oficina encerrado allá en La Haya, bien lejos, sino que se lo dijo allí. Fíjate que la reacción de Maduro, ¿cuál es? La reacción de Maduro dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo respeto, ¿no? Maduro se ve que no estaba muy tranquilo con esa declaración que le está haciendo el fiscal. El fiscal le está diciendo, yo te voy a abrir una investigación penal por los hechos que me han denunciado. Eso y dicho de la boca del fiscal de la Corte Penal Internacional, Napoleón, preocupa. Ahora bien, ¿cómo interpreta el doctor Ley el hecho de, sobre la violación de los derechos humanos y las pruebas que se han llevado? ¿Cómo interpreta, primero, la posición de Michelle Bachelet y su gente? La Bachelet política presidenta de Chile, ¿no?, apoyó a el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez. Al fin y al cabo ellos se dicen socialistas, Maduro y Chávez, y era como una solidaridad de los políticos. Pero la Bachelet de las Naciones Unidas es una trabajadora de las Naciones Unidas, no es una política, llega allí por el prestigio, porque realmente salió muy bien parada de sus dos presidencias, pero es absolutamente todo lo contrario. Y el régimen entonces pasó de alabarla, ¿no?, a insultarla. Eso por un lado. Luego, la anterior fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿no?, declaró que había motivos para enjuiciarlo, pero no le correspondía a ella porque estaba entregando el cargo. Y ahora el nuevo fiscal que recibe eso, porque ya no es un fiscal el que lo dice, son dos, con la salida del anterior porque cumplió su mandato. Ya dice exactamente, y además le dice en la cara, yo te voy a enjuiciar. ¿Cómo interpreta eso el doctor Ley? Bueno, fíjate una cosa, lo de la Bachelet que mencionas, eso tiene una característica muy particular. Ella, en verdad, tiene una actitud política, digamos, socialista, ¿no? Ella fue una gobernante socialista. Yo estuve en Chile, yo fui invitado a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, en donde unos generales que habían participado en la detención, tortura y prácticamente muerte del papá de la doctora Bachelet. Y yo estuve en esa audiencia, yo pude ver allí cómo la mamá de la doctora Bachelet lloraba crispada cuando oía eran ya unos ancianos, estaban cumpliendo una cadena que no iban a, una pena que ya no iban a poder sobrevivir, y ese era el argumento que esgrimían sus abogados. Mírenlo cómo está, de débil, ya moribundo, por favor, señores magistrados, permítanle prisión de su casa por lo menos. Es decir, estaban moribundos, pero no estaban muertos como lo que ellos asesinaron. Ajá. No, y la señora, yo estaba sentado, yo he publicado la foto, estaba sentado detrás de ella, y yo veía cuando ella apretaba los dientes y decía que se muera. Bueno, entonces, teniendo esa experiencia personal, esta señora no puede estar apañando ese tipo de crímenes. Pero fíjate tú que a pesar de tener esa inclinación socialista, ella, bajo su mandato,
funciona esta misión independiente de los derechos humanos de la ONU, que ha sido muy enfática en demostrar la existencia de una criminalidad organizada del gobierno en Venezuela. Esa misión independiente es uno de los factores más importantes en las denuncias que hay contra Maduro y depende de la Bachelet. Entonces, allí pues es bueno hacer un paréntesis para entender que la violación a los derechos humanos que está cometiendo Maduro no es que están siendo tampoco apañados por la doctora Bachelet. Quería hacer esa acotación. Yo creo que hablé claro, yo estoy diciendo exactamente eso. Correcto, sí, pero te quise hacer la anécdota. ¿Cómo interpretas tú, como especialista, las conclusiones de tres de las figuras más importantes, ¿no?, en la lucha, ¿no?, para castigar, para enjuiciar, investigar, enjuiciar y castigar a los violadores de los derechos humanos? Porque ya son tres. Es la Bachelet y dos de los fiscales de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo interpretas? Que las evidencias son tan claras de lo que está ocurriendo en Venezuela. La tragedia humanitaria que está ocurriendo en Venezuela es intapable. Eso es lo que... Y tendría que ocurrir hechos demasiado graves y serios y fuertes para que porque el fiscal, una vez que termina su investigación, él tiene que ocurrir otra vez a la sala y decir, imputar. Él tiene que imputar y acusar penalmente. Él tiene que acusar penalmente en base a sus investigaciones, ¿no? Porque la sala le va a dijo de abrir una investigación formal frente al mismísimo Maduro, ¿eso ya es oficial o todavía no es oficial? Bueno, yo me imagino que lo está diciendo el fiscal, es oficial, pero él seguramente carga unos documentos allí, un acta para firmar que ya debe estar elaborado y debe haber un acta en donde conste que estando en presencia en el Palacio de Miraflores, en presencia de fulano, sutano, pereceo, se decide lo siguiente. Y cuando él habla eso, tiene que tener un acta en la mano. O sea que yo puedo titular esta conversación que tenemos para entender, ya es oficial, dos puntos. La Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por las violaciones de los derechos humanos a Nicolás Maduro. Yo pondría el fiscal de la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía, o el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una investigación formal criminal contra Nicolás Maduro. Ahora, eso para el régimen evidentemente es muy malo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto lo debilita y hasta qué punto va a tener repercusiones internacionales? Porque mucha gente dice, bueno, pero si son unos asesinos, ¿cómo es posible que todavía haya gobiernos democráticos que, ¿cómo se llama? Lo llaman presidente y se hacen los locos? ¿Cómo es posible que Rusia y China se hagan los locos? Y no entienden que primero hay que estos ya son organismos internacionales, lo más importante. Eso va a tener repercusión en esos países, ¿no?, en las sanciones contra Maduro o no sé si el secuestro o qué sé yo contra Maduro y compañía. Bueno, ahí hay dos factores distintos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una decisión de esta naturaleza a Maduro, que Maduro es un tipo que está fuerte dentro de Venezuela porque tiene unos aparatos armados que son sanguinarios y no respetan nada y matan y hacen lo que les da la gana. Pero una cosa es allí y otra en el contexto internacional. Maduro no es fuerte en el contexto internacional. En el mundo se sabe que Maduro es un criminal. Tanto es así que de dónde vinieron esos apoyos que tuvo, que no sé si todavía tiene Guaidó en el mundo, que llegaron a contabilizarse en casi 60 países. Viene de allí, de la convicción de que Maduro es un criminal y su régimen es criminal. Que bueno, que se le haya debilitado el asunto a Guaidó, pero esos gobiernos siguen manteniendo esa posición. Y van a tener mucho cuidado quienes están siendo sus partidarios en el mundo, de estar, digamos, asociándose con Maduro
ante estas circunstancias porque pueden resultar implicados, pueden resultar siendo cómplices de un criminal. Pues eso no es nada fácil lo que le viene a Maduro con esto. Claro, Ahora, hacia eso China y quería Rusia, ir. y eso les importa tres pepinos. A eso quería ir. Porque una cosa es que la oposición acuse de asesino y que haya violaciones y todo ese tipo de cosas, pero que las máximas autoridades mundiales de la investigación de los derechos humanos y el enjuiciamiento de aquellos que lo violen lo digan, ¿ok? Y otra cosa es que todavía no lo habían dicho. Quiero saber entonces si ahora gobiernos como el de Argentina, gobiernos como el de Perú, gobiernos como el de México, ¿no?, que se las dan de democráticos, ahora pueden seguir apoyando como apoyaban descaradamente el régimen de Maduro. Habría que ver hasta dónde llega el grado de atrevimiento de ellos. Yo lo dudo. Pero eso es una cosa que no se puede vaticinar con un análisis. Eso uno no sabe. Yo creo que se van a cuidar un poco más. Tienen que tener un poco más de cuidado. Por último, ya se anuncia entonces que se va a abrir una investigación formal. ¿Eso qué significa y eso cuánto puede durar? ¿Y cuál sería, una vez que se abra la investigación formal, ¿no?, cuál puede ser los resultados? Y según los resultados, las sanciones o la liberación de estas acusaciones. Eso no es un proceso corto. Las expectativas no pueden llegar al extremo porque viene la desilusión de creer que está a la vuelta de la esquina una orden de detención. Eso no es así. Esto es, si en un proceso criminal ordinario interno en el país, un proceso de esa naturaleza puede durar mucho tiempo, un año. En este contexto internacional puede durar mucho más. De hecho, allí han habido investigaciones que han durado 10 años para llegar a una determinación final. Este es un proceso largo. Lo único es que tenemos que pensar, en primer lugar, que el solo hecho de ese proceso debilita a Nicolás Maduro. Lo debilita en todo sentido. Le quita legitimidad, si usted se quiere ver. En un proceso electoral como el que él está montando, esa farsa electoral que está montando en Venezuela, ese es un factor que va a ser considerado, sin duda. Porque entonces, estando imputado criminalmente, está haciendo trampa para el proceso electoral. Hay unos observadores de la misión de la Unión Europea. Es decir, a Maduro se le complica mucho el juego con esta declaración. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Eso no es determinable, porque no hay ninguna norma que diga que eso debe concluir en determinado lapso de tiempo. Eso es indefinido. Dependerá del fiscal. Eso va a depender mucho del fiscal también. El empeño que él ponga, que una vez que recabe unos elementos probatorios irrebatibles, diga, señores, el Tribunal de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional, yo acuso formalmente a Nicolás Maduro como autor de estos crímenes y aquí están los medios de prueba. Yo creo que Karim Khan no está llegando ahí a jugar carrito. Ok, ahora, y por otro lado, el hecho de que se empiece una investigación, ¿eso frenaría al régimen? Te estoy tratando como si fueras un astrólogo, un brujo, algo de eso, ¿no? Pero eres abogado, conoces el tema y conoces otros casos de la Corte Penal Internacional. ¿Eso frenaría a Maduro y su gente y su banda a aplicar las torturas y los asesinatos como hasta ahora lo estaban haciendo, que inclusive asesinaban por televisión como hicieron con los muchachos? Debería porque ahora todas las antenas van a estar puestas sobre Venezuela. Yo no sé cómo van a hacer con esos presos que tiene allí, los 300 presos políticos que tiene allí. Yo no sé cómo va a seguir manteniendo eso. Que eso va a estar ahora sonando mucho más duro. En el mundo va a estar sonando mucho más duro estos crímenes que está cometiendo. Persiguiendo personas por solamente su pensamiento político y haciendo todas estas barbaridades que viene siendo. Yo no me imagino que estando en este proceso de investigación formal,
anunciada por el fiscal en su cara, él se atreva a seguir haciendo lo que hasta ahora ha estado haciendo. No lo creo. Tiene que buscar un modo de zafarse de eso. O sea que francamente es no solamente uno de los más importantes reveses, sino el más importante que hasta ahora ha tenido, mucho inclusive mayor que el que tuvo con Bachelet y los resultados de Bachelet y su grupo en las investigaciones, sino que además en la política internacional y con los gobiernos inclusive socialistas también es un duro revés. Por ejemplo, Borrell, ¿no?, que es socialista, ¿okay? Se atreverá en el cargo que tiene en la Comunidad Europea a seguir apoyando, por ejemplo, unas elecciones después de todo esto. Bueno, por eso te decía, vamos a repetir, el tema es que yo dificulto mucho que una persona de significación en la política internacional vaya a arriesgar su prestigio apoyando a una persona sindicada como criminal nada menos que por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo dificulto eso. Es cosa de esperar a ver qué va a pasar. No lo creo. ¿Quieres agregar algo adicionalmente a todo esto para que estemos al tanto de lo que es la noticia de hoy y el anuncio de hoy? Yo quiero ratificar lo que he venido diciendo anteriormente. La salida para Venezuela es judicial. Para nosotros se ha descartado la salida militar. Se ha descartado el tema de la intervención militar internacional. Se ha descartado la posibilidad de un cambio de gobierno mediante unas elecciones libres y democráticas. Se ha descartado la posibilidad de una insurrección, dadas las matanzas que Maduro practica en Venezuela ante cualquier amenaza de esa naturaleza. Entonces, he venido diciendo que la salida es judicial, precisamente que comenzaría con esta actitud que ha tomado hoy el fiscal Karim Khan, que si se llega a formalizar una acusación penal, incluso estando autorizado, porque todavía no sabemos si él va a pedir una orden de detención, que la puede pedir en el transcurso de la investigación. Si el fiscal llega a ver que a pesar de estar abierta esta investigación, siguen ocurriendo hechos criminales de la naturaleza que hasta ahora han venido cometiendo, él puede pedir una orden de arresto, de detención. Pero y además no lo van a llamar a declarar, él tiene derecho a dar su punto de vista. Puede ser. Es decir, pero ya, fíjate tú, el poder que al fiscal le da, el hecho de que abra la investigación y así se lo apruebe el Tribunal de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional, donde él puede pedir una orden de detención de Maduro. Sí, si sigue haciendo lo que es judicial la salida, pero ¿quién va a aplicar la justicia a Maduro y a su gente en Venezuela? Eso es por una ejemplo, pregunta. ¿quién va a apresar a Maduro? Y por otro lado, la salvación de la banda de Miraflores y de Fuerteventura, una de sus salvaciones no sería sacar a Maduro, entregar a Maduro y que se quede, por ejemplo, Diosdado Cabello en la presidencia. Como tú decías, me estás haciendo preguntas para un astrólogo, para un adivinador. Uno no sabe qué va a ocurrir de aquí en adelante. Ahora, que Maduro se pueda zafar libre fácilmente de las consecuencias que le puede traer esta apertura de investigación criminal directamente en su contra. Que ¿quién lo va a venir a sacar a Venezuela? Esas son cosas que yo he venido respondiendo de la siguiente manera. Una decisión de la Corte Penal Internacional, del fiscal de la Corte Penal Internacional, tiene que ser acatada, respetada y acatada por todos los países que integran Naciones Unidas. No olvidemos que la Corte Penal Internacional depende de un organismo de las Naciones Unidas. Ningún país que milite en Naciones Unidas puede darle la espalda a una decisión de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo tú puedes imaginarte a un mandatario de un país que esté señalado como criminal por la Corte Penal Internacional y que incluso se llegue a dictar una orden de captura en su contra
¿quién lo va a proteger? ¿Dónde va a estar la fuerza que lo va a acompañar a evitar, a eludir una sanción de esa naturaleza del Tribunal de las Naciones Unidas? Por eso es que yo tengo mucha confianza, mucha Pero espérate un esperanza. momentico, Carlos Ramírez. Sancionados, es decir, tras un juicio donde son declarados culpables genocidas, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que es verdad, que es arrestado en su propio país, ¿no? Una vez declarado eso. Pero hay casos donde se mueren en su país tranquilamente. Sí, eso ha ocurrido en África. Eso ha Uh-huh. ocurrido en África. No, primero no estamos en África. Tampoco éramos Cuba. Tenemos ahí a los Estados Unidos al lado. Tenemos una serie de recursos que nosotros tenemos y que son ansiados por muchos países y muchos intereses económicos. Una serie de circunstancias que a nosotros nos diferencian de donde han ocurrido esos lugares, lo que ha ocurrido en esos lugares que tú mencionas. Ahora, yo creo que sería bueno que antes de finalizar, recordemos que esta noticia se está dando, igual que la noticia que se dio con la gente de Bachelet en las Naciones Unidas, ¿no? Gracias al trabajo de las ONG, de gente como Tamara Sujo, por citarte una de las muchas que... Sí, sin duda alguna, es que es verdad. ¿no? De los familiares que recopilaban la información, que sin temor, ¿no? Entregaban la información, de gente como los hijos de Baduel, ¿no? Que uno está preso, uno de los hijos, la otra está luchando todos los días y denunciando todos los días, ¿no? Lo que está pasando. Que el trabajo de los civiles es fundamental en esto que está pasando, ¿no? Es verdad, y hay una cantidad de personas que han hecho aportes invaluables en estos resultados. Tamara Sujú ha llevado muchos casos de esos y los ha documentado. De los primeros que llevó casos allá, Walter Márquez. Llevó el caso aquello de los desplazamientos forzados. ¿Ah? Y luego Walter mantuvo aquella pelea frontal contra lo que venía siendo la Fatou Bensouda. Incluso Walter Márquez y yo propusimos una acusación formal contra Fatou Bensouda ante un organismo creado expresamente para esas circunstancias. Bueno, periodistas y páginas como por ejemplo Armando Info, también. Sí, todo es ese trabajo cuando la gente está unida, aunque no se conozca, aunque tenga posiciones contrarias en algunas cosas, se logran cosas que por separado, por muy bueno y valiente que uno sea, no logra por lo menos tan fácilmente como se logró todo esto. Ciertamente, Napoleón. Bueno, y gente como tú, okay, que Muchas también gracias. Seriamente has llevado las denuncias y has explicado las denuncias. De verdad, Carlos Ramírez López, doctor Ley, gracias por todo y gracias por esta conversación, que seguro no será la última, ¿ok? Muchas gracias, un gran abrazo, Napoleón. Para ti también y para tu señora. Hasta Igualmente luego. por allá. Nos vemos.